Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, queridos hermanos, en esta tarde los saludo con el precioso nombre de nuestro Señor Jesús y espero que este video sea de gran bendición para su vida espiritual, para todos aquellos que puedan mirarlo, que les sea de mucho provecho espiritual. Envío mi saludo a todos los hermanos, aquellos que me conocen, aquellos que no me conocen, el hermano Elvio, así que le deseo las más ricas bendiciones para su vida. Contento de poder estar nuevamente reiniciando, retomando este estudio de las 7 iglesias. En esta oportunidad vamos a tener el mensaje a Tiatira y nos quedaría Sardis, Filadelfia y la Odisea para completar las 7. Así que después vamos a tener seguramente mucho trabajo con la ayuda del Señor, siempre dependiendo de nuestro Dios. Así que convaleciente de nuevo otra vez después de unos días de mi problema de salud, puedo retomar nuevamente los estudios, gracias al Señor. Esto es lo que me estaba preocupando. Así que un abrazo a la distancia para todos aquellos hermanos que no puedo decir su nombre, pero sé positivamente que están siguiendo estos videos. Así que vamos a la lectura en el nombre de Jesús, Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esto es lo que tenemos de la iglesia de Tiatira. Y también sabemos que aquella mujer que escuchaba predicar a Pablo, dice que vendía tela, era de esa ciudad, Lidia. Así que hay testimonio de que realmente existió esta iglesia. Claro, en ese tiempo existieron. Ahora ya quizá no. Y ese lugar a lo mejor hasta fue cambiado el nombre, o a lo mejor ya es otro lugar. Pero en ese tiempo era un lugar de mucho comercio, era un lugar de mucha tráfico de gente que tenía alfarería, tintorería, qué sé yo, distintos oficios. Entonces había mucho comercio, y por ese comercio era conocida, pero se sabe que no era muy grande la ciudad. Pero sí, lo que tenemos acá, el problema, que a pesar de que haya sido un lugar chico, Dios le llama mucho la atención y escribe cosas más grandes de todas las 6 iglesias, a la iglesia de Tiatira. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Tiatira? En la iglesia de Tiatira existía un problema. Una mujer que se llamaba Jezabel, dice que sufre 2 acusaciones. Dios le acusa de enseñar a sus siervos a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Y Dios le había dado tiempo que se arrepienta de sus pecados, y también dice Dios, no quiere arrepentirse. Entonces ahí está el problema. Vamos a tomar como base todos estos versículos
y también a sus hijos, dice Dios, que los había de herir de muerte. Ustedes saben que en el tiempo del apóstol Juan parece como que escaseaban los profetas, como en el tiempo de Samuel. Hubo años en que los profetas ni se los veía, ni se los escuchaba, no se los mencionaba. Nadie decía, así dice el Señor Jehová, y todas esas cosas. Y parece ser que en el tiempo de Juan también, porque Juan era un profeta, y vaya que profeta. O sea que esta carta a Tiatira es una profecía escrita. Uno dice, ¿se puede escribir una profecía? Sí que se puede escribir. El profeta Elías dejó escrita una profecía. Así que sí se puede escribir una profecía. Las profecías que habló Jesucristo están escritas. Las profecías que habló el apóstol Pablo también están escritas, o sea que están registradas en la Biblia. Son profecías escritas. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo también había filósofos. Bueno, ellos no le daban mucha importancia al Evangelio de Jesucristo, porque el filósofo tiene otra mentalidad, otro pensamiento, tiende a desarrollar las cosas del mundo a base de su razón, y bueno, hay un palabrerío y toda una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la fe. En cambio nosotros andamos por fe vivimos, por fe nos movemos, porque el Evangelio es así, el Evangelio es vivir por fe, no por vista. Yo a Jesucristo no lo he visto, no lo he conocido, pero yo creo que Él vino al mundo, vivió en este mundo, estuvo en este mundo, cumplió la redención, murió y resucitó. Eso es lo que conmovió al mundo, la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo no era un filósofo. Jesucristo era la sabiduría plena de Dios, la deidad de Dios. Eso es lo que llamaba mucho la atención. Jesucristo lo consideraban un peligro para la sociedad, mayormente en el tiempo ese que traficaban esclavos, que venían esclavos, porque nunca había venido alguien a decir bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Si alguien te hiera una mejilla, pone la otra, y en fin, a perdonar, a amar al prójimo. Si alguien te calumnia, dice, si alguien te maldice, no le respondas con maldición, bueno, ora por él. En fin, cambió todo. Así que él no tuvo necesidad de viajar a un país aparte, aprender algo de filosofía, sabiduría, venir y enseñar al pueblo de Israel, nada de eso, aparte que el pueblo de Israel está totalmente lejos de la filosofía. Ellos tienen la ley, la palabra de Dios, y por la palabra de Dios ellos fueron el único pueblo en el mundo que ha recibido directamente las ordenanzas de parte de Dios, las leyes morales establecidas en la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Y de ahí nosotros aprendemos, gloria al Señor. Así que había un problema aquí, Dios le habla desde la entrada, le habla al siervo y le dice, pero tengo algo contra ti. Primero lo elogia, tu amor, tu servicio, tu paciencia, tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer Jezabel? Usted vaya notando esas palabritas que, como Dios vamos a decir, por ejemplo, dice acá, que toleras que esa mujer, o sea, es un calificativo que le pone Dios despectivo. No dice mi siervo, mi sierva, no dice nada, dice esa mujer, como no teniéndola en cuenta. Toleras que esa mujer, dice, que Jezabel, que se dice profetiza, ella dice que es profeta, o podemos decir él dice que es profeta, o ellos dicen que son profetas, pero Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios es el que lo aprueba o no lo aprueba. Ahora, Dios en su palabra dice,
Yo honraré a los que me honran. Y eso es indudablemente cierto. Aquellos que honran a Dios no necesitan que sus nombres sean reconocidos como tales o fieles o lo que sea. Ellos saben que aman a Dios y siguen a Dios con temor, con reverencia, entonces Dios los va a honrar siempre, porque Dios no vuelve atrás de su palabra. Él dice, yo honraré a los que me honran. Así que el único que puede honrar, el único que puede honrar a alguien es Dios. No podemos tomar el lugar que a Dios le corresponde, si no nos estaríamos tomando atribuciones que no nos corresponden a nosotros. Yo no soy quien para honrar a nadie. Sí puedo reconocer algún trabajo espiritual o lo que fuere, muy bien, reconocerlo que está muy bien hecho, incluso felicitarlo, pero de ahí a honrarlo, no, solamente Dios honra, porque Dios es el que escudriña el corazón y la mente de esa persona para honrarlo, si no, no recibe honra. Ahora Dios le dice, ¿por qué la tolera? Quiere decir que es casi el mismo problema de la iglesia que teníamos anteriormente, el mensaje a Pérgamo. ¿Por qué él le permitía que a los que retenían la doctrina de Balaam, la doctrina, lo que retenían, y eran creyentes que habían conocido la verdad, pero retenían la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, decía Dios, la cual yo aborrezco? Ahora a lo mejor esta mujer no se llamaba Jezabel, a lo mejor tenía otro nombre, pero tenía el espíritu de Jezabel. Ese espíritu tendía siempre a oponerse a Jesucristo, a hacer todo lo contrario a la sana doctrina, porque está la sana doctrina y la doctrina enferma, una doctrina pervertida, una doctrina que no es del Señor. Doctrina quiere decir enseñanza. Aquí pasa como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se tomaba, por ejemplo, el pueblo de Israel como la nación de Israel como la esposa de Dios. Y cuando ellos se inclinaban a dioses ajenos, Dios les decía por medio de profetas que eso era un adulterio, que es una no fornicación. Y hoy en día la iglesia de Jesucristo es la esposa, podríamos decir así, de Jesucristo. Si la iglesia de Jesucristo inclina su corazón a ídolos o a otras cosas que a Dios no le agrada, entonces estaríamos pecando delante de Dios. Es como a nuestro esposo le estaríamos faltando el respeto o algo así. Entonces, ¿qué había que hacer aquí? ¿Cuál era la solución a este problema? Bueno, el problema era que en ese tiempo a lo mejor había muchos templos paganos también y se sacrificaban animales y no van a sacrificar cualquier animal, seguramente el animal más gordo, bueno, y lo que sobraba a lo mejor se vendía en las carnicerías. Y el problema para el cristiano en ese tiempo era si podía o no podía comer lo que estaba sacrificado a un ídolo. Entonces Pablo en el capítulo 8, esto lo vamos a ir mirando porque es necesario que lo leamos. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Corintios, primera de Corintios, dice así, 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles,
Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Entonces, el apóstol Pablo le da una solución, como quien dice esto, de un plumazo. Con el conocimiento que uno tiene en base a las escrituras, que lo que yo coma va a mi estómago, no me hace nada, no me afecta la parte espiritual para nada. Ese es el conocimiento que yo tengo y esa es la fe que yo tengo puesta en Dios, dando gracias a Dios por el alimento. Ahora, Pablo dice que si me ve un hermano que él sabe que eso ha sido sacrificado a ídolos, entonces yo por amor a ese hermano no tengo que comer. Porque ese hermano todavía no tiene el conocimiento que yo he alcanzado a tener. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ya era en Tiatira muy exageradamente, porque era por obligación. Obligaban a los cristianos, no solamente llamar Señor a César, sino obligaban a comer los sacrificados, los ídolos. Ya era por obligación, y eso cambiaba un poco el asunto. Entonces Dios se enojaba. Y no solo eso, sino que también hay otra acusación que dice a cometer fornicación. Esa clase de fornicación puede ser fornicación espiritual o puede ser fornicación literal. Lo importante es que había ahí una rama, una doctrina, una enseñanza que se inclinaba hacia el pecado, hacia la inmoralidad, y muchos lo toleraban. Y aquí entró Dios en acción y le puso un freno y le dio tiempo para que se arrepienta. Le pone tiempo para que se arrepienta, pero Dios sabe que no quieren arrepentirse, al igual que ahora. El Evangelio está basado, la salvación, en el arrepentimiento de la persona. Por más que la persona diga, sí, yo creo en Jesucristo, acepto esto, aquello, pero si no se arrepiente de corazón, si no abandona el pecado, porque tiene que dar unos pasos importantes para empezar a ser salvo, para empezar a tener una comunión con Dios. La persona tiene que confesar sus pecados, reconocer sus pecados, tiene que abandonar sus pecados totalmente, tiene que alejarse de todo eso, dejar totalmente de esas prácticas y convertirse para Jesucristo. Entonces, eso es una limpieza del pecado, y la palabra de Dios dice así, de esta manera. Yo lo voy a leer aquí, que esto también es importante, en el capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y abajo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu, uno solo. Mi espíritu y el espíritu de Cristo se hacen uno, se fusionan. Eso yo lo tengo bien en claro, no hay nadie que me lo pueda sacar de mi mente, de mi corazón. Mi espíritu y el espíritu de Cristo están fusionados en uno solo. Así que Dios ya no trata con mi cuerpo, ya no tiene nada que ver, esto es templo solamente del espíritu, pero mi espíritu es el que está tratando con el Señor. Entonces aquí había de por cierto un problema espiritual muy grande, y gracias a Dios que por Juan tuvo que venir, y bueno, tiene que haber sido leída esta carta, llamarle la atención a todos y que se vuelvan a arrepentimiento. Y dice Dios, y aquí yo la he hecho en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora prestemos atención un poquito acá. Pero vosotros, dice,
y a los demás que están en Tiatira. ¿Y cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Ve? Yo os digo, no os impondré otra carga. Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es sorprendente, ¿verdad?, que Dios saque a luz todas las cosas, porque así es la palabra, saca a luz todas las cosas, todo lo oculto. No dice esto de las demás iglesias, ni de Éfeso, ni de Esmirna, ni de Pérgamo, ni aún de la Odisea, no dice nada de esto, pero en Tiatira dice que ellos buscaban las profundidades de Satanás. O sea que se iban muy al fondo, al pecado, hermano, para ver hasta dónde ellos podían satisfacer sus deseos, sus concupiscencias. Y no solo eso, sino que querían arrastrar a los cristianos verdaderos. Y ellos seducían, querían que nuestros hermanos de la fe, aquellos prácticamente que eran nuevos, también sean contaminados, querían tener la aprobación de ellos. Nunca lo van a tener. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Dios a los siervos los ha puesto para denunciar el pecado. No nos ha puesto Dios para acusar a nadie. No podemos acusar a nadie ni a juzgar a nadie. Pero si vemos algo, podemos orar por esa persona. El apóstol Pablo dijo, llámale la atención. Y si no, anda con uno o dos testigos, dice, llámale de vuelta la atención. Y si no te atiende, dice, dilo a la iglesia y que lo tengan por gentil o publicano, o sea, por rebelde. La rebeldía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha traído graves consecuencias, pero para el rebelde, no para el justo, no para el que se somete a Dios. Dice la Biblia que Coré, Datán y Abirán, todos ellos fueron tragados cuando se abrió la tierra. En fin, y cosas así. Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo por el pecado. Muchas cosas puso Dios por ejemplo para nosotros, para que nosotros vivamos, dice, en justa, santa, piadosa manera de vivir con el Señor. Así que es bueno vivir con Dios, practicar la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, acordarse de Dios en todo tiempo, vivir pensando en Él, meditando en Él, leyendo su palabra. Yo leo constantemente la Biblia y quiero sacar lo mejor. Tengo también algunos libros, tengo algunos comentarios también de Barclay que me ayudan mucho y tengo otras cosas también, pero no las repito. Yo quiero tener lo mío, lo que Dios me dio a mí, y yo siento de transmitir estas verdades, hermano, a todos los ministros, a todos los pastores, que no dejen que se contamine una congregación, que el Señor, el apóstol Pablo dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que pongamos la palabra por delante, defendamos la justicia, la verdad, defendamos la sana doctrina, tal cual como lo dijo el apóstol Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, dice, para que luches ahí y defiendas la verdad. Ahora, hermano, que el Señor le bendiga mucho y será hasta la próxima. Estaremos con la carta Sardis, si Dios lo permite. Las más ricas bendiciones para su vida, para los hermanos me dijo Sergio de Brandán, que se comunican de Brasil, de Nuevo México, de otros lugares también muy lejos de aquí de la Argentina, pero de un lugar pequeño como es Campanilla pueden salir muchas cosas grandes. De Belén de Judea es un lugar insignificante, sin embargo salió la salvación para todo el mundo de ese lugar. Nació el Señor Jesucristo allí. Así que un abrazo a la distancia, que el Señor le bendiga mucho.